Empezamos. Nayib Bukele ha reformado la Constitución de El Salvador para permitir la reelección indefinida de presidente. La Asamblea Legislativa ha aprobado una reforma express de la Constitución impulsada por el presidente para legalizar su reelección infinita. Se ha aprobado con 54 votos a favor, tan solo 3 en contra, aprovechando así la aplastante mayoría de la que goza el partido de Bukele, el Nuevas Ideas, desde las elecciones del 2024. El pasado 1 de junio del 2024, Bukele comenzó su segundo mandato, pese a que la Constitución lo prohibía, después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, nombrada por medio de un proceso que fue cuestionado, que se realizó en el 2021. En febrero, Bukele fue cuestionado también por si creía necesaria una reforma constitucional que incluyera la reelección indefinida. Él contestó: creo que no es necesaria la reforma constitucional. Se apruebe acuerdo de reformas a la Constitución en lo relativo al acuerdo de reformas a la Constitución, lo relativo al acuerdo lo relativo a la presidencia de la República, para 3 puntos importantes. El primero, darle toda la libertad y todo el poder al pueblo para que sea solo él quien decida cuánto tiempo quiere apoyar a sus gobernantes. El número 2, ahorrarnos todas esas campañas electorales tan regidas, tan costosas, tan onerosas para el bolsillo del pueblo salvadoreño. Y 3, ordenar nuestro ciclo electoral para enfocarnos en darle resultados a la población y desarrollo a nuestro país. Por lo que además solicito se apruebe con dispensa de trámite. Vamos a saludar inmediatamente en la mañana de NTN 24 en Guatemala a Carlos Hoffman. Él es analista político. Gracias por estar con nosotros, analista Hoffman. Bienvenido a la mañana. Un abrazo fraternal, Ruth. Muchas gracias por la ocasión de este intercambio. Gracias. Muchas gracias. La primera pregunta y de rigor: ¿cuán saludable es para la democracia esto que ha pasado en El Salvador? Reelección indefinida de una persona. Hay quienes dicen que es bueno poner sobre la mesa un proyecto que continúe un proyecto a nivel de país, pero perpetuar a una persona en el cargo podría ser peligroso. ¿Cuál es su lectura al respecto, Carlos? Tiene 2 respuestas, Ruth. De los detractores de esta situación que vemos en este fenómeno Bukele, pues obviamente es una especie de dictadura democrática, es una situación férrea en donde se puede afirmar casi una monarquía democrática en El Salvador. La otra es que obviamente estamos hablando de alguien que tiene la mejor popularidad del planeta y evidentemente también arrasó y dio una auténtica paliza a las elecciones legislativas. ¿Es democracia al 100% o es realmente una tendencia a una dictadura democrática? Son esas 2 posturas las que realmente decanta Nayib Bukele y que por ende pues se da este debate. Al final de cuentas, lo que hay es un presidente con muchísima legitimidad y apoyo popular. Eso es el hecho base, pero que evidentemente los fines que están alcanzando y de hecho los extremos pueden ser considerados en ambas vías. Creo que tal vez una posición en el centro de ambas posiblemente sea la respuesta correcta, pero en este caso Nayib Bukele está en una ventaja enorme en donde prácticamente no tiene oposición y tiene una adhesión poderosísima de parte del público salvadoreño. Esto es una situación que desde fuera podría verse de forma negativa, pero desde dentro del país posiblemente tenga mucho sentido para los salvadoreños. Hablando de los sentidos, quiero preguntarle también, dentro de El Salvador, fuera de El Salvador, ¿cómo se ve esta reforma que modifica artículos, los 75, el artículo 80, 133, 152 y 154 de la Constitución de El Salvador? Contempla además una ampliación del periodo presidencial de 5 a 6 años y elimina la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, de modo que la elección se decida en una sola ronda. Esto de decidir en una sola vuelta sin que haya el balotaje o la decisión de que haya 2 fuerzas políticas que se midan también en una segunda vuelta, en la misma inquietud. ¿Cómo se recibe y cuán saludable es? Realmente las segundas vueltas son someter al público a una dicotomía.
no necesariamente, digamos, las segundas vueltas se traducen en una situación justa desde el punto de vista de la competencia democrática. Es posible que pueda ser ensayado esto como una especie de traje a la medida a Nayib Bukele, porque evidentemente en primera vuelta pues siempre va a ser el ganador con este tipo de tendencia y apoyo popular. Pero el punto aquí es que las reformas constitucionales fueron hechas por literalmente un partido de gobierno, que es el partido legislativo prácticamente, porque casi no tiene opositores. Entonces, digamos, sigue siendo esta situación polisémica de dar dos respuestas, ¿no? Porque al final de cuentas, democrático, pues sí, formal y profundamente democrático sí lo es, porque obviamente hay una expresión popular a través del voto que también se expresó en el legislativo. La segunda situación es si realmente esto es un traje a la medida. Es posible que sí. Mi punto es que al final de cuentas lo que tenemos en este momento es una concentración del poder por medio de la excepcionalidad con la que Nayib Bukele ha llevado su gobierno. Ha sido de excepción en excepción dentro de ese marco democrático, no siempre llevándose bien con las reglas del juego, y básicamente lo que está en este mando, lo que por excepción él ha ido conduciendo a través de sus gestiones en El Salvador. Creo que en realidad lo que está es ajustando, digamos, el marco democrático a sí mismo, pero también podría entenderse que es el sumum de la democracia, que es básicamente una democracia perfecta, donde hay un apoyo totalmente para él, lo que sea, realmente se traduce. Carlos. ¿Qué decir, por ejemplo, la oposición denuncia la reforma como un grave proceso democrático? Ha dicho una forma acelerada, sin consulta, en la que se ha aprobado la reforma calificándola como burda y cínica. ¿Qué pasa ahí con la voz de los salvadoreños, la voz de quienes hacen oposición, en este caso a quienes tienen mayoría, hablando del partido del presidente Bukele? Hay que mencionar que de hecho la oposición política en El Salvador ha tenido un grave deterioro frente a la opinión pública y goza de muy poco nivel de apoyo popular y de legitimidad desde el punto de vista de su voz, pero siempre es importante el contrabalance, si no sería literalmente una monarquía democrática, que es casi lo que está lográndose en El Salvador en este momento. Entonces, sí, evidentemente la oposición puede interpretarlo de esa forma, pero históricamente también tienen una responsabilidad muy grande en el grave deterioro que ocurrió en El Salvador y que por eso hay un caldo de cultivo, si se quiere, una condición previa que hace excepcionalmente luminoso al presidente Nayib Bukele. De alguna forma tienen algún sentido de la crítica, pero se hace desde el punto de vista de un desgaste sumamente severo y una ilegitimidad desde el punto de vista de la adhesión popular. Entonces hay que tener pues, un poco de cuidado con respecto a estos criterios, porque en realidad si uno consulta a los salvadoreños es posible que hayan sido hasta cierto punto conducidos a esta situación por incubarse en el pasado situaciones lamentables desde el punto de vista de la administración presidencial precedente a Nayib Bukele. Vamos a agradecer el criterio aquí dado en la mañana de NTN 24. Desde Guatemala nos había acompañado Carlos Hoffman, analista político. Gracias por haber estado con nosotros, Carlos. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Ruth. Muy amable. Un abrazo hasta allá.